Hoy te llevo conmigo a los 10 mejores lugares que no puedes perderte de Alicante. Pero cuidado, porque el número uno podría cambiar por completo cómo ves esta ciudad. Y para llegar ahí, primero debes acompañarme por playas paradisíacas, castillos llenos de historia y lugares que ni los alicantinos conocen. ¿Estás listo? Comencemos esta aventura. Alicante no es solo sol y playa. Es una ciudad llena de secretos, de rincones mágicos y de historia que te dejarán sin palabras. Comencemos nuestro recorrido en la icónica playa del Postiguet, una playa urbana que parece sacada de una postal. Pero, más allá de ser un lugar para tomar el sol o darte un baño, esta playa guarda secretos en su arena. ¿Sabías que durante siglos esta zona fue punto estratégico para los piratas que navegaban por el Mediterráneo? Aquí escondían mercancías de contrabando y tesoros para evitar que fueran confiscados por las autoridades. Imagínate caminar por estas arenas y pensar que, quizás, justo debajo de tus pies hay monedas de oro o reliquias de barcos naufragados. ¿Te atreverías a buscar? Además, desde aquí puedes ver el castillo de Santa Bárbara, que vigila la ciudad desde lo alto. Pero para llegar hasta ahí, primero debemos adentrarnos en uno de los barrios más pintorescos de Alicante. En el puesto número 9 llegamos al corazón histórico de la ciudad, el barrio de Santa Cruz. Aquí, cada rincón parece contar una historia. Las casas están adornadas con flores de colores vibrantes y las calles son tan estrechas que casi puedes tocar las fachadas de ambos lados. Pero lo más especial de este barrio es su gente. Los vecinos decoran sus casas como si compitieran por quién tiene la fachada más bonita, y eso le da un encanto único. Durante las fiestas de Semana Santa, el barrio cobra vida con procesiones que parecen sacadas de otra época. Si tienes suerte, puede que encuentres a algún vecino dispuesto a contarte historias de su familia que llevan generaciones viviendo aquí. Subir hasta la ermita de Santa Cruz puede parecer un reto, pero te prometo que la recompensa es increíble. Desde allí tienes una vista espectacular de Alicante, perfecta para fotos. Pero, ¿será la mejor vista de la ciudad? Todavía nos queda mucho por descubrir. En el puesto número 8 hacemos una parada en el Mercado Central de Alicante. Este lugar no es solo un mercado, es una experiencia. Inaugurado en 1921, su arquitectura modernista es una obra de arte. Pero lo que más destaca es el bullicio que se vive dentro. Aquí encontrarás productos frescos como pescados, frutas y especias. Pero si quieres vivir la experiencia al máximo, prueba las almendras tostadas, que son un clásico alicantino, o compra un trozo de turrón, el dulce típico que ha conquistado el mundo. Lo que pocos saben es que durante la Guerra Civil una bomba cayó cerca del mercado, dejando una marca que todavía puede verse en el edificio. Es un recordatorio silencioso de los tiempos difíciles que esta ciudad ha superado. Pero no te detengas mucho aquí, porque el siguiente destino nos llevará a un lugar que parece sacado de otro planeta. A menos de media hora de Alicante, nos adentramos en las cuevas del Canelobre. Estas cuevas son como una catedral natural con techos de más de 70 metros de altura y estalactitas que parecen esculturas hechas a mano. Durante la Guerra Civil, estas cuevas no solo fueron un refugio, sino también un taller de reparación de aviones. Imagínate la tensión que se vivía aquí, trabajando en secreto mientras los bombarderos sacudían el exterior. Hoy, la cueva es un lugar para admirar la belleza de la naturaleza. Y dicen que, si escuchas con atención, el eco de las gotas de agua suena como música. ¿Será cierto? Solo hay una forma de comprobarlo. Llegamos al puesto número 6, con la famosa Explanada de España, el paseo más emblemático de Alicante.
Con su diseño de olas formado por más de 6 millones de teselas, caminar aquí es como flotar sobre el Mediterráneo. Pero lo que pocos saben es que bajo tus pies hay un búnker de la guerra civil que alguna vez protegió a los habitantes de los bombardeos. ¿Te lo imaginas? Caminar por aquí mientras bajo el suelo se vivía una realidad completamente distinta. En el puesto número 5 llegamos a la única isla habitada de la Comunidad Valenciana, Tabarca. Pero no siempre fue un paraíso. En el siglo XVIII, esta isla fue utilizada como una prisión para piratas y corsarios. Hoy, Tabarca es un lugar para desconectar, con aguas tan claras que puedes ver peces nadando junto a ti. Pero cuidado. Dicen que por las noches el viento que sopla sobre la isla trae los susurros de los piratas que nunca se fueron. ¿Te atreverías a explorarla? En el puesto número 4 nos alejamos un poco de la ciudad para llegar al Parque Natural del Montgó, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Este imponente macizo montañoso, que se alza entre Denia y Javea, parece un gigante dormido que protege la costa. Su cima alcanza los 753 metros y desde allí las vistas del Mediterráneo son simplemente inolvidables. Pero lo más fascinante del Montgó no es solo su belleza, sino su historia. En sus cuevas se han encontrado restos de asentamientos humanos que datan de más de 4000 años. ¿Te imaginas las civilizaciones que alguna vez buscaron refugio aquí? Algunas leyendas locales incluso aseguran que en el Montgó era un lugar sagrado para los íberos, quienes realizaban rituales para pedir protección al mar. Además, este parque alberga más de 650 especies de plantas, algunas de ellas únicas en el mundo. Y si tienes suerte, podrías cruzarte con algún águila real o un zorro mientras recorres sus senderos. Pero no te confíes demasiado porque en el próximo destino descubriremos un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y te aseguro que te dejará sin aliento. En el puesto número 3 nos dirigimos a un lugar sacado directamente de un cuento de hadas, Guadalest. Este pequeño pueblo situado en lo alto de una montaña tiene una magia que pocos lugares de España pueden igualar. Desde la distancia, el pueblo parece un nido de águilas, colgado entre el cielo y la tierra. Lo primero que llama la atención es su castillo, que data del siglo VI, construido por los musulmanes para proteger esta estratégica zona. Aunque el castillo quedó parcialmente destruido tras 2 terremotos en el siglo XVII, las ruinas siguen siendo un testimonio impresionante del pasado. Y lo mejor es que puedes subir hasta él y sentirte como un verdadero caballero medieval mientras miras el paisaje. Pero eso no es todo. Guadalest también alberga un museo de miniaturas que, aunque pueda sonar peculiar, te dejará con la boca abierta. Allí puedes ver cosas como una reproducción de la Última Cena tallada en la cabeza de un alfiler. Impresionante, ¿verdad? Y, por supuesto, no podemos olvidar el embalse de Guadalest, cuyas aguas de color turquesa parecen sacadas del Caribe. Muchos visitantes quedan tan impresionados que se preguntan si este lugar es real o un espejismo. En el puesto número 2 no podía dejar fuera uno de los lugares más icónicos de Alicante, el Castillo de Santa Bárbara, que corona el Monte Benacantil con su inconfundible cara del moro, un gigante de piedra que parece vigilar la ciudad desde hace siglos. Ya exploramos este lugar en detalle en un video anterior donde te conté todas sus historias y secretos. Si aún no lo has visto, te dejo el enlace aquí para que lo descubras. Pero como no quiero repetirme, hoy quiero llevarte a otro lugar que merece estar en este puesto número 2 por derecho propio.
El faro del Cabo de las Huertas, un rincón donde el tiempo parece detenerse. El Cabo de las Huertas es conocido por sus calas escondidas y su aire salvaje, pero lo que pocos saben es que su faro es uno de los rincones más tranquilos y mágicos de Alicante. Aquí, rodeado de naturaleza, tienes una vista panorámica del Mediterráneo que te hará sentir que estás en el fin del mundo. Construido a mediados del siglo XIX, este faro no solo guiaba a los barcos en sus travesías, sino que también fue testigo de naufragios y de las historias de pescadores que se jugaban la vida en estas aguas. Si escuchas atentamente, tal vez el viento te susurre alguna de estas leyendas olvidadas. El faro del Cabo de las Huertas no está abierto al público, pero el verdadero encanto de este lugar está en sus alrededores. Puedes explorar senderos que te llevan a pequeñas calas escondidas, perfectas para desconectar del mundo. Y si llegas al atardecer, prepárate para uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Alicante. Y mientras el faro sigue iluminando la costa, tú te quedas con una sensación de paz absoluta. Pero no bajes la guardia, porque el próximo destino, nuestro número 1, es el lugar donde todo Alicante cobra sentido. ¿Te atreves a descubrirlo? Y en el puesto número 1 llegamos a un lugar que no solo es perfecto para desconectar, sino también para soñar. La playa de San Juan. Con más de 6 kilómetros de arena fina y aguas cristalinas, esta playa es el lugar ideal para terminar cualquier día en Alicante. Pero lo que hace que la playa de San Juan sea realmente especial son los atardeceres. Imagina estar aquí con el sol desapareciendo lentamente en el horizonte, mientras el cielo se tiñe de tonos naranjas y rosados. Es un espectáculo natural que nunca se repite de la misma manera. Además, esta playa tiene una energía única. Puedes encontrar desde familias haciendo picnics hasta grupos de amigos jugando al voleibol o parejas disfrutando de una caminata romántica. Y lo mejor, si caminas lo suficiente puedes encontrar pequeños rincones escondidos donde parece que el mundo se detiene. Y ahí lo tienes, los 10 lugares que no puedes perderte de Alicante. Desde montañas llenas de historia hasta playas que parecen un paraíso. Pero, ¿te atreverías a explorar todos estos lugares en un solo viaje? Déjalo en los comentarios y cuéntame cuál de estos destinos ha capturado tu atención. Y recuerda suscribirte para más aventuras como esta. Nos vemos en la próxima.